Buenas tardes, esta es la primera sesión espero de muchas, de talleres que van a versar sobre el tema de movilidad y transportes en la Comunidad de Madrid. Esta primera sesión arrancamos potente y va a ser luego difícil mantener el listón porque empezamos muy fuerte. Hoy vamos a contar con Ana Montalbán, que es la secretaria técnica de Ciudades que Caminan. También vamos a contar con Carlos Carretero, que es concejal de movilidad del municipio de Alcorcón, con Nar Salas, que es una de las dinamizadoras del taller de formación de ciclismo urbano, de Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite, que organiza la Asociación Madrid Ciclista, y con Javier Cañadas, que es diputado de la Asamblea de Madrid. Y bueno, la idea es, sin mucho preámbulo, hacer unas breves introducciones y todo lo que os vaya quedando en el tintero y que sé que podéis aportar, os lo voy a sacar luego en forma de debate o de diálogo. O sea, os animo a soltarlo todo y que no os dejéis nada en el tintero. Doy la palabra a Ana. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Pues me parece una iniciativa muy interesante que se pueda debatir de movilidad, de espacio público y, en definitiva, de ciudad, aunque sea así sin vernos y sin sentirnos el aliento más cercano, pero bueno, pues así también se posibilitan más encuentros de este tipo. Como ha dicho antes Carlos, yo soy la secretaria técnica de la Red de Ciudades que Caminan y, para quien no lo sepa, es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por municipios y, en general, las administraciones públicas, porque se nos acaba de unir la Diputación de Pontevedra. Somos ya más de 50 entidades y, en general, las administraciones que se suman pues son ciudades que tienen interés, algunas más potentes, otras menos, con más capacidad o menos de acción, pero en promover la movilidad peatonal como la base de la movilidad en la ciudad. Claro, eso se dice muy fácil y no solo se dice muy fácil, sino que también lo podemos ver en todas las pirámides de movilidad, que seguro que estáis hartos de asistir a simposios, congresos y demás, y siempre vemos al peatón como la base de la movilidad. Lo difícil es luego cómo eso realmente se traduce en una realidad urbana, en una realidad en el espacio de nuestras ciudades. Bueno, como la idea es lanzar argumentos o conceptos, ideas, pues yo directamente he recurrido, tengo aquí mi chuletilla, a la campaña que tenemos este año encima de la mesa en las redes sociales que caminan, que os he mandado por ahí el enlace, por si luego la queréis ver con un poquito más de detenimiento en nuestra web. Se puede descargar el tríptico, se puede ver una ilustración interactiva que tenemos, le hemos llamado píldoras peatonales, ¿no? Bueno, porque también pensamos que la caminabilidad es algo que está muy relacionado con la salud, y si quieres mejorar la salud de tu ciudad, pues si aplicas estas 25 píldoras peatonales, probablemente notes un incremento tremendo del vigor y de la juventud y de la salud de tu ciudad, ¿no? Entonces yo voy a hacer, como bueno, entendía que se trataba un poco de esto, de lanzar píldoras, pues voy a hacer un repaso así breve de estas 25 píldoras y luego, si queréis, podemos ahondar un poquito en ellas. Para nosotros desde la red, la primera de ellas tiene que ser que la base de la movilidad es la prioridad peatonal. Y eso quiere decir que tanto el diseño, la planificación urbanística, como el diseño urbano, como la regulación, es decir, la normativa que luego hay, las ordenanzas municipales para regular cómo nos movemos en el espacio público, tienen que tener en base al peatón. Y todo lo demás, todas las siguientes 24 píldoras, se basan en esta, ¿no? La segunda, y que es fundamental para que esto no quede en un dibujito muy mono de la pirámide, como decía antes, de la movilidad, con el peatón en la base, es que hay que restringir el acceso del vehículo a la ciudad. Todo lo que sean incentivos, todo lo que suene a parking disuasorio, todo lo que sea zanahoria está muy bien, pero si no hay palo, el coche está, como decía en nuestro último congreso Salvador Rueda, ocupando el 90% de nuestras cabezas. Es así. Entonces, si no restringimos, hasta los más concienciados, pues muchas veces echamos mano al coche hasta que luego dicen, anda, y para esto no lo tenía que haberlo cogido, ¿no? Imaginaos
que no está concienciado. Por tanto, hay que restringir el acceso. No se trata de restringir el acceso a toda la ciudad, esto sería imposible. La ciudad tiene que seguir funcionando, hay que tener distribución de mercancías, hay que poder entrar, tienen que entrar los residentes, pero hay una cantidad de tráfico innecesario dentro de nuestras ciudades, buscando aparcamiento, atravesándola cuando a lo mejor tenemos una ronda estupenda, que deben de ser restringidos. Y esto es, junto con una de las píldoras que ya anticipo, que es limitar el aparcamiento, que sería la tercera, es el caballo de batalla y es lo que realmente nosotros encontramos que en la realidad es lo difícil. Tanto en nuestro trabajo con la red como en mi trabajo particular, yo soy arquitecto urbanista, todo el mundo está muy concienciado, pero cuando el político se pone mano a la obra a aplicar su flamante plan de movilidad o su estrategia urbana, y hay que quitar aparcamientos y hay que quitar carriles al coche, es aquí cuando viene realmente el problema, porque la presión vecinal es muy grande, porque no tenemos asumido que estamos abusando del coche, que el coche es un elemento de sobra en la ciudad, y entonces es aquí donde realmente tenemos el problema. Hacer infraestructuras bonitas, como bonitas, fotogénicas, como puede ser un carril bici, un aparcamiento disuasorio, o pues eso, un parking box, que todo está fantástico, está muy bien, es muy fácil, normalmente no hay una oposición a esto, porque se entiende que no va contra el coche, pero restringir el coche es lo realmente importante y lo que realmente cuesta trabajo. El aparcamiento debería ser, el aparcamiento en superficie, un recurso excepcional en nuestra ciudad. Y aquí tendríamos que considerar, por ejemplo, el aparcamiento de pago. El aparcamiento de pago sigue atrayendo coches, porque mantienes la expectativa de que vas a encontrar tu sitio. Y el precio en realidad es tan bajo que puedes estar, en realidad, con lo que supone, ¿no?, a los gastos generales que tenemos en nuestra vida, que no es realmente una limitación. En este sentido, yo os propongo que echéis un vistazo, si os interesa el tema, al modelo de Pontevedra. En Pontevedra no hay aparcamiento, en las zonas que están restringidas, no hay aparcamiento no hay aparcamiento en superficie, hay aparcamientos subterráneos y aparcamientos que yo no los llamo disuasorios, sino de cortesía. No son disuasorios porque es que si no aparcas ahí, vas a aparcar subterráneo costándote la pasta, ¿no? Pero en la superficie no hay ningún tipo de aparcamiento. Hay unas paradas que yo llamo paradas cívicas, que puedes parar 10 minutos, 15 minutos si eres uno de los coches que puede entrar, o 15, o media hora si eres carga y descarga en las horas permitidas. Y además, en estas zonas de acceso restringido, que es la Gran Almendra de Pontevedra, no hay unas marcas delimitadas para aparcar, porque eso supondría una apropiación del espacio por parte de ese posible aparcamiento. Y además, como todo tiende a ser en plataforma única, el coche se puede dejar en algún sitio que luego no va a volver a ser el mismo que antes y la ciudad funciona así de una manera bastante dinámica. Por tanto, estas serían las dos píldoras más difíciles de digerir, pero las que sí se aplican dan los mejores resultados. Restringir el acceso y restringir el aparcamiento. No con hora, es decir, no con aparcamiento de pago, sino con unos sistemas de aparcamiento que permitan el abastecimiento del comercio, que además en el pequeño comercio es muy, muy importante, que puedan llegar la carga y descarga, porque a lo mejor hablamos de grandes plataformas logísticas y demás, y a esto solamente pueden tener acceso las grandes superficies, mientras que el pequeño comerciante, si no, lo estás cargando, y que una persona pues, que vive en esta zona de acceso restringido, que necesita recoger a un familiar, llevar un bulto, lo que sea, pueda entrar, sabe que no va a aparcar y que va a estar limitado a 15 minutos. El resto de píldoras que facilitan que la ciudad sea para el peatón, pues a todas aquellas que derivan de la transformación urbana, de las medidas físicas, de que el espacio, cuando tú entres en esa ciudad, las calles te transmitan que estás en una ciudad para las personas, no en una ciudad para el coche. El diseño urbano juega un papel importante. Está claro que no podemos cambiar las ciudades de la noche a la mañana, pim pam, y ya todas las calles son diferentes porque hay que tener recursos económicos, pero la ciudad está viva y hay obras constantes. Tenemos que cambiar tendido eléctrico, tenemos que meter supercables, lo que sea. En ese momento que se va a abrir, cuando de nuevo se va a tapar, es una oportunidad perfecta para considerar qué tipo de calle queremos, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos varias recomendaciones. Es que siempre que sea posible, económicamente, que podría ser la restricción, ir a una plataforma única. El tamaño de las aceras, nosotros de hecho acabamos de presentar una de las aportaciones que hemos hecho a
a la nueva norma de accesibilidad y no discriminación de personas en el espacio público es que no se siga manteniendo el 1,80 como distancia mínima, sino que se amplía al 2,20. Distancia anchura mínima de paso 2,20. Porque esto nos hará que si a esa acera le tenemos que sumar arbolado o bancos o mobiliario urbano, tener una acera al menos de 3 metros. Y en ambos casos. De manera que si no podemos, porque la calle es muy pequeña, plataforma única. Esto es muy importante porque la plataforma única es una democratización de la calle. No hay nada más antipeatonal que un paso de peatones, porque el paso de peatones es el espacio que se nos queda, que nos ha quedado relegado para cruzar por donde nos dicen que tenemos que cruzar. La plataforma única es la antítesis. A cualquier persona, ya no solo con discapacidad, como lo podemos imaginar, sino que le cueste trabajo andar y no hay un paso de peatones, va a tender a cruzar por donde no hay el paso de peatones para intentar hacer la trayectoria más corta, como es natural, porque no somos un vehículo. Si en ese momento, por mala fortuna, hay un accidente, la persona criminalizada será el peatón que es atropellado por no cruzar por donde debía. Sin embargo, a lo mejor si vemos la configuración de la calle, el paso de peatones ya estaba a 100 metros, como a veces nos pasa en algunas ciudades, que es una cosa muy habitual, casi más todavía cuando las calles son pequeñitas, que tiende a haber, o las ciudades son pueblos pequeños o calles pequeñas, donde sistemáticamente los pasos de peatones se nos olvidan. Por tanto, la plataforma única, aparte de que democratiza porque permite cruzar por cualquier lugar sin tener que ir al paso de peatones, permite diseños donde el coche es un invitado y donde no tenemos por qué tener esos carriles marcados. Esa sería otra de las píldoras. Donde esta no es posible, las aceras anchas, como mínimo, aceras de 3 metros, que dejen unos pasos libres de 2,20 metros, que de nuevo volvemos a tomar como referencia a Pontevedra en este sentido. Con aceras continuas, cuando tenemos la intersección entre una acera y una calzada, lo que se llamaría técnicamente el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, sistemáticamente la acera se interrumpe y es el itinerario vehicular el que continúa. Revertir esto formalmente, el nivel de la acera continúe, es decir, un paso elevado, pero además manteniendo un pavimento peatonal, es algo formalmente darle la vuelta. Es el coche el que ve interrumpido su itinerario. Podrá pasar, pero es el itinerario del peatón el que continúa. Por supuesto, otra de las piedras es la utilización sistemática de pasos sobre elevados. En esto hay cierta controversia porque algunos ciclistas no los quieren y también porque de repente se alude a que las ambulancias tienen problemas con el paso elevado. Bueno, la Diputación de Pontevedra se ha gastado una millonada porque allí tiene un rural importante, una cantidad ingente de pasos de peatones elevados para en todas sus zonas interurbanas facilitar. Si queremos conseguir realmente otra de las píldoras peatonales, que sería velocidad máxima en vías urbanas 30 km por hora, tendríamos que utilizar elementos del calmado del tráfico, como es la reducción de la anchura del carril y utilizar los pasos de peatones sobre elevados. Si suponen molestias para una ambulancia, pues la ambulancia, porque en ese momento afloja un poquito para ir a menos de 30, o el ciclista, no tenemos casos constatados de que haya habido incidentes porque la ambulancia no haya podido llegar a tiempo por pasos de peatones elevados, ¿no? Esto muchas veces son discursos cortistas que nos llegan. Por supuesto, las aceras deben de ser accesibles completamente y completamente peatonales. No nos valen para nada las aceras bici ni ningún otro ejemplo de ese tipo, o por ejemplo, permitir la circulación de la bicicleta por la acera, porque la bici es un vehículo, así consta en el Reglamento General de Circulación, y no podemos hacerla coexistir con un peatón. Y no nos valen excepciones de este tipo a la velocidad del ciclista, a la misma velocidad que el peatón, porque nadie puede definir cuál es la velocidad de un peatón. Un peatón que se para mirando un escaparate, ¿a qué velocidad circula? Un peatón de 1 año o 2 años que sale a la calle a dar sus primeros pasos con sus papás, ¿cuál es su velocidad? Un anciano que va en un andador, ¿cuál es la velocidad de ese peatón? Por tanto, no nos valen excepciones de que la bici puede circular por acera a la velocidad del peatón, porque es una entelequia. Por supuesto, las acciones peatonales no se pueden concentrar únicamente en los centros históricos, tiene que haber una visión global. Tenemos que extenderla a los barrios periféricos,
porque si no corremos el riesgo de caer en la gentrificación. O, por ejemplo, en que los mejores lugares de la ciudad se los coman las terrazas, ¿no? Y entonces hemos invertido en dinero municipal en que los hosteleros dispongan de los mejores lugares. ¿Qué ocurre? Si estas medidas se hacen con una visión global en toda la ciudad, puede haber terrazas, puede haber un comercio que se beneficie de estas mejoras de la ciudad, no solamente en el centro, y se evitan así problemas de gentrificación. Esta es también la visión global, una píldora de las más importantes. El espacio público debe ser estancial y diverso. Nos tenemos que olvidar de que movilidad peatonal es solamente andar, porque estar en un banco también es el banco de sentarse, es una infraestructura del caminar. Las personas que se cansan, tanto niños como personas mayores o personas con problemas de movilidad, necesitan bancos cada 100 metros, por ejemplo, para sentarse, para poder parar, descansar y continuar. Y también son lugares de socialización excepcionales, con lo cual, y para poder poner bancos y por supuesto árboles, porque un banco sin un árbol o sin una sombra pues es una freidora, más aún con el cambio climático y las perspectivas que se esperan, necesitamos quitar espacio al coche, porque obviamente en las aceras tipo que tenemos no nos cabe. Obviamente la bici es un aliado del peatón, pero siempre respetando al peatón porque es más débil, como hemos dicho antes. El transporte público tiene que ser también una de las patas que más se refuercen en la ciudad para poder quitar esos coches que hemos dicho antes de restringir, y también tiene que ser ecológico y accesible. Utilizar fuentes de energía renovables. Hay ciudades que siguen renovando concesiones de transporte público y no ponen en la cláusula de licitación que la flota tiene que convertirse de la empresa adjudicataria en, tiene que ser con energía renovable en un plazo de X años, ¿no? Se entiende que las empresas también se tienen que adaptar. Pues yo esto todavía no lo veo de manera sistemática en los pliegos de licitación para las concesionarias de transporte público. Pues como algunas de las cosas que he dicho antes, las sendas peatonales interurbanas en relación con la visión global, no acabar solamente en la ciudad, sino que muchas veces tenemos otras ciudades satélites, urbanizaciones, aldeas. Hay que continuar, y en esto creo que también nos van a hablar hoy, con los caminos y enlazar con esos itinerarios peatonales principales que puedan llevarnos a lo mejor a una pedanía que está a 3 kilómetros y que a lo mejor, pues si las condiciones fueran óptimas, iríamos a ella caminando. Otra pata importante, otra píldora importante, los entornos escolares caminables. Igual que para las plataformas únicas proponemos una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, porque si vosotros habéis conducido por una plataforma única en la que hay una experiencia compartida, en la que te puede saltar un peatón en cualquier momento, en realidad es inviable ir a 20, realmente vas a 10, es que vas súper lento, porque en cualquier momento te puedes encontrar a alguien cruzando. En los entornos escolares la velocidad máxima también proponemos que sea 10 kilómetros por hora. Por supuesto, en un ratio alrededor del colegio, si se pudiesen eliminar los aparcamientos sería fantástico. Yo sufro mucho cuando veo esos entornos escolares regulados por policía local y veo desnaturalizado el hecho de ir al colegio. Yo creo que ninguno de los que estamos hoy aquí, por nuestra generación, hemos ido al colegio guiados por la policía. Y ahora, sin embargo, cuando vas a un cole, los atascos son tales que la solución es mandar a la policía a que regule. Primero, es un despilfarro de los recursos económicos municipales, y segundo, es un aprendizaje nefasto para los chicos, ¿no? Lo que se les está transmitiendo es que no somos capaces de comportarnos cívicamente por nosotros mismos y dejar el espacio del colegio a los niños, sino que necesitan la presencia de la policía para comportarse, que los padres y las madres se puedan comportar de una manera cívica. Bueno, hay más por ahí. Estas creo que podrían ser las que luego más podían darnos en el debate después. La presencia de agua en los itinerarios también la consideramos importante, igual que la de la vegetación y la sombra, igual que los bancos, las fuentes deberían estar jalonando esos itinerarios peatonales. Y bueno, los pasos transversales seguros deberían estar también cada una a una distancia máxima de 100 metros para evitar, por lo que decíamos antes, alargar los itinerarios y que nos convirtamos, pues eso, en los secundones respecto a los coches, que en las grandes avenidas donde tiene que haber pasos de peatones, pues esto se vive mucho en las grandes ciudades. Tenemos que hacer unos recorridos que a veces doblan el recorrido inicial que íbamos a hacer.
Y, por supuesto, tender a la eliminación de semáforos, ¿no? El semáforo siempre está hecho para el coche, nunca para el peatón. Hay cruces que necesitan una regulación semafórica, pero es que hay otros muchos, la mayor parte de las ciudades, que no lo necesitarían y que además ayuda a calmar el tráfico. Si nosotros estamos acostumbrados a depender de unas lucecitas para comportarnos al volante, olvidamos el entorno. Si tenemos que estar atentos al entorno, conduciremos con más precaución. Y como no me quiero extender más, intento decirlo así todo como muy rápido y ahora después podemos ahondar en el debate. Son, bueno, pues algunas de las píldoras que además podéis ver con más detenimiento en la web, que luego en las rondas, si queréis, podemos abundar en algunas de ellas. Perfecto. Como buena introducción. Ahora igual puede aportar también temas, Carlos, como concejal de movilidad, con algunos de los problemas que ya se ha encontrado también. Seguro que nos puede... Venga, Carlos, anímate. Venga, vamos allá. ¿Se me escucha? ¿Me se escucha? Sí, venga, vamos allá. Lo primero, muchísimas gracias. Para mí es un placer por muchas razones. Una muy importante porque uno que ha sido de Getafe de toda la vida, pues genial que Carlos me haya invitado a esto, porque los que hemos vivido siempre, yo particularmente en Calle Pizarro, me siento muy próximo siempre a Getafe. Pero aquí vengo a hablar de la relación que tienen las vías pecuarias y la movilidad intermunicipal. Evidentemente todo va a depender de cómo estén las vías pecuarias, de la distancia que haya en diferentes municipios, etcétera. Alcorcón es un municipio que tiene 170.000 habitantes, para todos aquellos que no lo conozcan, la cantidad de vecinos y vecinas, y tiene una circunstancia excepcional, que es la vía de acceso por la zona suroeste a Madrid. Es un elemento vital de acceso en el que, evidentemente, la Nacional Quinta es un elemento importantísimo de acceso al municipio de Madrid. Pero claro, como me han medio engañado, Carlos, yo vengo aquí a hablar de vías pecuarias y ahora le tengo que empujar un plus de movilidad que efectivamente lo tiene y es un poquito lo que quería hablar. No soy un experto en vías pecuarias. Carlos, soy policía municipal, en este caso concejal, soy concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Energías Renovables del Ayuntamiento de Alcorcón y soy policía municipal de excedencia 15 años trabajando en el Ayuntamiento de Alcorcón. De esos 15, aproximadamente 10, 12 años, alrededor de 10 años, he pertenecido a la Unidad de Protección del Medio Ambiente. Y una de las labores fundamentales de la Unidad de Protección del Medio Ambiente era controlar toda la zona externa al casco urbano. Y ahí encontrábamos, evidentemente, vías pecuarias, cotos de caza. Había, si mal no recuerdo, 3 cotos de caza que ya están out, ya no se trabaja el coto de caza, pero evidentemente conozco bastante bien las vías pecuarias y los caminos del municipio de Alcorcón. Hablando de vías pecuarias, Alcorcón tiene alrededor de 11 vías pecuarias reconocidas por la Comunidad de Madrid, que obliga a un mantenimiento y una conservación de las vías. La conservación y el mantenimiento de las vías es inexistente. Cualquiera que se dé una vueltecita por allí lo va a observar. Hay un abandono muy importante y no es una cuestión que sea específica del Ayuntamiento de Alcorcón. Te vas a Getafe y Getafe, tú, Carlos, las vías pecuarias las tienes en las mismas condiciones. Te vas a Fuenlabrada, que en este caso conecta con el Ayuntamiento de Alcorcón, porque Alcorcón no solamente es que conecte con Madrid, es que nos conecta con Leganés, conecta con Fuenlabrada, conecta con Móstoles, es decir, tiene Madrid, Boadilla, Villaviciosa, Odón, es decir, tiene una conexión muy grande que ya no son solamente 170.000 vecinos los que van a verse afectados por las vías pecuarias y caminos vecinales, sino que van a ser eso multiplicado por muchos otros. Móstoles, si mal no recuerdo, es uno de los municipios más grandes, que no es capital de provincia de toda España, 200 y pico mil habitantes. Estamos hablando de que las vías pecuarias, al final, la conexión entre los diferentes municipios es un elemento vital que es necesario mantener y conservar. ¿Qué nos ocurre? Que hoy hay una falta evidente de conservación. Me resulta interesante que hay una ley, en este caso de vías pecuarias, que dice que la Comunidad de Madrid suscribirá oportunos convenios de colaboración en materia de vías pecuarias con los ayuntamientos, con un objetivo que es coordinar la participación de su cuerpo de policía local en vigilancia e inspección, y en este caso las vías pecuarias, y también en todo aquello relacionado con la conservación del mantenimiento. A mí me encantaría, efectivamente, que la Comunidad de Madrid asumiera esto, entre otras cosas, porque para nosotros es muy importante poder gestionar adecuadamente las vías pecuarias. Estamos empezando a tener un problema en lo que la que antes era una conservación y mantenimiento que importaba a pocos vecinos, no es que importara a pocos vecinos, sino que el uso de las vías pecuarias y de los caminos era residual, entre comillas. ¿Qué ocurre ahora? Que en el mundo post-COVID-19
si es que podemos decir post-COVID-19, nos encontramos que hay muchos vecinos que quieren hacer un uso de las vías pecuarias, quieren hacer uso de caminos que antes no se utilizaban para poder acercarse a Móstoles, Fuenlabrada o cualquier otro municipio a través de todos esos caminos. Y no solamente para todas aquellas personas que quieren hacer una relación de intermodalidad entre municipios a través, en este caso, de la bicicleta, incluso paseando, sino que nos encontramos con que hay muchos vecinos y vecinas que lo que quieren es hacer un uso, en este caso, de una cosa que ha dicho Ana, que me ha parecido muy interesante, es la caminabilidad, efectivamente. Ahora se ha convertido en un elemento importantísimo y la gente quiere caminar porque hay una relación estrecha con la salud. Entonces, nos encontramos en que ahora ya no tenemos solamente que trabajar con el restringir el acceso a las ciudades, como bien decía Ana. No, no, es que ahora tenemos también que trabajar para facilitar el acceso en buenas condiciones a todos esos caminos. Porque esos caminos dependientes de la Comunidad de Madrid, porque el órgano gestor es la Comunidad de Madrid, al vecino y a la vecina le da absolutamente igual, al final, que sea la Comunidad de Madrid. Por más que se lo intento explicar a través de redes sociales, Twitter, etcétera, les da absolutamente igual. El vecino y la vecina lo que quiere es un camino en condiciones. Y quiere hacer un uso de todos esos caminos, ya sea para ocio, ya sea para poder desplazarse adecuadamente en condiciones de seguridad a cualquier otro municipio. ¿Qué encontramos con todo eso? Pues que tenemos que hacer una fuerte inversión de medios materiales humanos en todo lo que se refiere a la conservación y el mantenimiento. Alrededor del año 2008, entre el 2002 y el 2008, la Comunidad de Madrid tenía un servicio en el que le llamábamos, iba y recogía. Eso desapareció. Con lo cual llevamos 12 años gastando dinero público del Ayuntamiento de Alcorcón en un mantenimiento y una conservación de los que no somos competentes, que es un problema. Que todo el mundo que sepa un poquito todo esto supone que al final hay que destinar un dinero público a algo que no es de tu competencia, pero que redunda directamente en la calidad para los vecinos y vecinas de Alcorcón, que no deja de ser fundamentalmente para lo que es, los vecinos y vecinas me están pagando, para darles el mejor servicio y el mejor acceso a los servicios públicos. ¿Qué nos está ocurriendo eso? Pues que aproximadamente todos los años gastamos alrededor de 2.500 euros en retiradas de escombros. Pero esos 2.500 euros solamente es en la retirada. Costes relacionados con la retirada. No están contados vertidos a punto limpio, perdón, a vertedero. No están contados tampoco las innumerables horas de vigilancia que gasta policía en ello. Y de eso puedo dar crédito. Horas y horas y horas en un patrulla dando vueltas por el término municipal de Alcorcón para intentar encontrar a todas aquellas personas que realizan vertidos en la vía pública, en este caso en las zonas. Ya me da igual que sea un camino vecinal sin competencia de Comunidad de Madrid, como vías pecuarias, Comunidad de Madrid. Y eso es un problema muy importante, porque como bien ha dicho, si mal no recuerdo, Carlos, es un gasto, no sé si ha sido Carlos o Ana, es un gasto brutal, brutal de dinero público, tanto en medios humanos y en medios materiales. Brutal, brutal, porque las horas evidentemente cuestan un dinero. Claro, es que al final no te queda más remedio como administración asumir todas esas cuestiones. Te lo exige el vecino y la vecina. Porque tienes una responsabilidad de proteger. Porque, como bien hemos dicho, no solamente son unos caminos, es que suponen cultura que hay que proteger y conservar. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con que la falta de conservación y mantenimiento intentamos solventarla de diferentes maneras. Intentamos acceder al gobierno, nos encontramos con la situación e intentamos, por muchas maneras, intentar ponernos en contacto con el área de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Si mal no recuerdo, ya le hemos mandado 2 requerimientos en lo que le pedimos fundamentalmente que se pueda gestionar ese convenio de colaboración, que estamos interesados, para que se puedan producir los deslindes y los adecuados amojonamientos, porque a día de hoy solamente hay una vía pecuaria que esté deslindada, con lo cual os podéis imaginar cómo es aquello, insisto, exactamente igual que en el resto de los términos municipales de nuestro alrededor, y les pedimos evidentemente una colaboración en lo que viene a ser la materia de vigilancia e inspección. Porque es que la Comunidad de Madrid tiene agentes forestales y, si mal no recuerdo, también tiene los agentes medioambientales que pueden realizar esas funciones, porque evidentemente están sobrepasados. Hay, si mal no recuerdo, alrededor de 4.100 kilómetros de vías pecuarias. Aquí lo que hace falta es una inversión de material, medios materiales humanos para poder solventar todo esto. Y ahí es donde efectivamente es necesario poder sentarse con ellos y poder hablar en estos términos. A día de hoy no hemos recibido ningún tipo de contestación. Nos gustaría, tenemos mucho contacto con grupos ecologistas de Alcorcón, tenemos contacto con personas que efectivamente están intentando que la Comunidad de Madrid se siente con nosotros y vamos a seguir trabajando en esa línea.
importante. Y sobre todo para un municipio como Alcorcón, que está extremadamente cerca de, yo qué sé, de un Cuatro Vientos, de un Carabanchel. Es decir, hay caminos que sin estar adecuados podrían suponer esa movilidad. Si mal no recuerdo, en el año 2018 la Consejería de Medio Ambiente hizo algo que se llamaba, ¿cómo lo llamaban? Una red una senda ecológica, si mal no recuerdo, que efectivamente creo que iba desde Madrid, Alcorcón, Villaviciosa y Pozuelo. Se supone que en la vereda de Villaviciosa allí puso una serie de cartelitos. Yo particularmente no los he visto y esto es como siempre. Es decir, no solamente hay que hacer una inversión de poner unos cartelitos y hacerse una foto, es necesario ampliar todo ello. Y no me quiero extender mucho más. También otra cuestión que intentamos trabajar y seguimos comunicando activamente a la Comunidad de Madrid, hicimos un plan COVID, en este caso para intentar darle una salida al tema de la movilidad, entendiendo las competencias de movilidad de los ayuntamientos, que son extremadamente limitadas, porque para poder desarrollar una correcta movilidad, al final nosotros intentamos hacer una movilidad dentro de nuestro término municipal, que es lo que las competencias nos permiten. Pero dar el salto al resto de los municipios suponen en gran medida tener un contacto estrecho con el Consorcio Regional de Transporte de Madrid. Eso no es fácil. No es que sea fácil. Es que lo que nosotros pedimos, me consta que Carlos lo está pidiendo, que Fuenlabrada lo está pidiendo, que Leganés, esos hombres no dan y mujeres no dan para más, están saturados, pero hay que dar una solución de movilidad. Al final, ¿qué hacemos las administraciones locales? Intentar centrarnos en donde podemos llegar, en nuestro lugar, en nuestro ámbito. Pero eso no significa que no podamos pedirle al resto de los implicados, en este caso la Comunidad de Madrid, que trabaje en ese sentido. También les pedimos precisamente que para favorecer la movilidad ciclista supramunicipal se ejecutaran y se dieran salida a planes que son maravillosos, que los tienen ahí encima de la mesa, pero que nunca terminan de ejecutarse. Tiene una red peatonal y ciclista intermunicipal dentro de un plan estratégico de movilidad sostenible 2013-2025. Ahí está parado. De la misma manera que tienen el tema del proyecto Cicla Madrid. Hasta donde sabemos, se han iniciado los trámites, jamás se han puesto en contacto en un año con la Concejalía de Sostenibilidad, Movilidad y Energía Renovable del Ayuntamiento de Alcorcón para determinar cuáles puntos son en los que podrían ser más interesantes. Porque nadie mejor que nosotros conocemos nuestro término municipal y nadie mejor que nosotros podemos conocer cuáles son las necesidades de nuestros vecinos. Eso es un punto importante y es un problema. Es necesario una colaboración interinstitucional y es necesario poder dar salida a todas esas necesidades de los vecinos y las vecinas que necesitan ahora precisamente, tener unas vías adecuadas, unas vías con una conservación y un mantenimiento adecuado y adecuadamente vigiladas. Si no somos capaces de hacer eso, y vaya por delante, que nosotros en Alcorcón somos los primeros interesados de poder hacer ese convenio con la Comunidad de Madrid, tendremos unos serios problemas para poder garantizar una intermovilidad entre municipios. Como bien decía Ana, es que hay municipios que están muy cerca. Es que en Móstoles le tenemos exactamente al lado. Y tenemos una carretera que era la antigua Nacional Quinta, pero es que justo al lado, tenemos una vía pecuaria que pasa justo por debajo de la M50 y a la que no podemos tocar. Entonces me piden los vecinos y me dicen, es que ahí se puede hacer. Ya, pero es que nosotros no podemos tocar eso. No tenemos competencia para tocar eso. Y es muy difícil explicárselo a la gente. El que quiere irse en bicicleta hasta Móstoles es tremendamente complicado explicarse. Y bueno, pues efectivamente, y siguiendo a Ana, que me ha gustado muchísimo tu intervención, Ana, y yo que soy policía he tomado nota de una serie de cosas y aquí me ha parecido fantástico lo del tema de los entornos escolares, el tema del calmado del tráfico. Nosotros tenemos unas vías de coexistencia muy chulas en Alcorcón, pero en mi experiencia como policía he visto, desgraciadamente, auténticos accidentes. Recuerdo una niña de 12 años, se metió entre los dos coches, los estacionamientos en la vía de consistencia son complicados. Los niños no entienden de vía de consistencia, no lo entiende ni el conductor, no lo entiende ni el conductor. ¿Cuántas veces nos ha preparado un señor para decirle, oiga, aquí la prioridad del peatón y usted debe de ir a 20? No funciona así. Y es un problema muy importante que es muy difícil de solventar en las vías. Y auténticos accidentes, atropellos completos, cosas muy complejas que son muy difíciles de trasladar, explicar, etc. Entonces, evidentemente, le tenemos que dar una vuelta a las vías, pero no solamente a las escolares, y hay que darle una solución completa, y ahí sí que las administraciones locales tienen mucho que ver. Ahí Pontevedra, como bien has dicho, ha sido muy valiente,
Ahora está fantástico y el alcalde es un tío muy campechano, genial y tira petardos y cohetes porque ha hecho un plan maravilloso, pero es muy difícil cambiar, en este caso, el acceso a las ciudades. Y bueno, sin más, no me extiendo más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a contar con la participación de Enar Salas, que es, bueno, como ya lo he dicho antes, pero lo repito, es una de las dinamizadoras del taller de empoderamiento para montar en bici, de mujeres en bici, mujeres sin límite, que se organiza desde la Asociación Madrid Ciclista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, también quiero agradecer muchísimo la invitación a estar aquí, a contar nuestro punto de vista y además me parece que la selección que has hecho de personas y de temas es muy buena porque aparte de tener experiencia en bicicleta y colaborar con Madrid Ciclista en los últimos 2 o 3 años en hacer estos talleres, de formación soy geógrafa. Entonces, sobre las cuestiones que ha comentado Ana, pues he estado tomando buena nota, no sé si os habéis dado cuenta, pero tengo bastante que decir de estar de acuerdo y aportar también un poco la visión de los ciclistas en algunas de las cosas que, bueno, que ha comentado. Pero, en fin, como el tema principal es hablar de este taller, de lo que hacemos, de por qué lo consideramos necesario y tiene tanto éxito, pues luego ya voy metiendo esos matices o esas ideas, o si no lo podemos hablar en el debate después. Bueno, lo primero que quería decir es que Madrid Ciclista es una asociación, nació en el año 2015, si no me equivoco, y promueve el uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte, no como deporte, y en el estado en el que está actualmente la ciudad. Intentamos proporcionar herramientas para poder utilizar la bicicleta porque pensamos que ya es posible, pensamos y es posible porque no somos superhéroes, lo hacemos. Y bueno, pues no hay cosa que más le guste a un ciclista que ayudar a otro ciclista, a otra persona que se convierta en ciclista, que utilice la ciudad, pero utilizando la bici como un medio para conseguir una ciudad mejor. El objetivo no es que todos seamos ciclistas, sino que quien sea lo pueda ser o usuarios de la bicicleta, sino conseguir una ciudad mejor y ayudar con la bicicleta a esa reducción de los coches en la ciudad, a la reducción de la velocidad de los vehículos motorizados, etc. Entonces, pues yo llevo 8 años pedaleando por la ciudad de Madrid con el obstáculo extra de que no soy de Madrid. Entonces, cuando llegué, se me hacía una ciudad enorme y bueno, pues fue una barrera que también tuve que superar, el hacerme a la ciudad, el ir. De donde yo soy no hay calles de 6 carriles, no hay tantos semáforos, las glorietas no tienen semáforos, por ejemplo. Entonces, bueno, en un momento dado, unos buenos amigos y compañeros de trabajo me animaron a ir en bici por Madrid. Me dijeron, si yo voy en bici, tú también puedes. Me acompañaron del trabajo a casa. Vi que era posible y fue uno de los mejores consejos que me dieron, el animarme a decirme que sí que podía hacerlo, que tenía que ir con cierta precaución, lógicamente, me ayudaron a diseñar la ruta porque yo ni siquiera sabía por dónde ir, no conocía la ciudad. Y en estos talleres de Mujeres en Bici, Mujeres sin Límites, pues tengo la oportunidad estupenda de transmitir y de dar el relevo, digamos, de seguir transmitiendo este consejo y ayudar a personas a hacer esto. Hay algunos conceptos que son importantes en estos talleres que hacemos. Para empezar, buscamos potenciar la bicicleta como medio de transporte y no tanto como deporte. Al final es verdad que es un medio de transporte de movilidad activa, que es bueno para la salud, al igual que hablaba Ana de las píldoras las píldoras caminables, o no sé muy bien cómo lo decías, me quedé más con la palabra píldora. No sé si sabéis que hay una iniciativa, creo que es de la Alcaldía de la Bicicleta, que habla de la receta, que los médicos receten la bicicleta, porque también es muy bueno para la salud mental, para la salud física y, bueno, un poco parecido a lo que es caminar o estar en contacto con la naturaleza. Entonces, en los perfiles de personas que nos contactan para hacer estos talleres es precisamente para utilizar la bici como medio de transporte. Y tenemos desde mujeres que no saben ir en bicicleta porque cuando eran jóvenes pues nadie les enseñó, porque la bici igual estaba para sus hermanos pero no para ellas. Esto sucede en personas de más edad, pero también
personas no tan mayores te das cuenta de que no tuvieron acceso a la bicicleta, o sobre todo, pues como me pasó a mí, que pasada la adolescencia o llegada a la adolescencia te olvidas de ella. Pero también vienen mujeres que resulta que utilizan la bicicleta como deporte, que hacen trekking, van con las bicis por senderos, por caminos, pero que a la hora de meterse en la ciudad, pues les genera cierto respeto. Y entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es generar un clima de confianza. No se trata de saber más sobre la bici, de saberse las normas de la ordenanza de movilidad, que también hablamos de ello. Hablamos de las normas, hablamos de cómo circular, de consejos de cuando estás en un semáforo cuesta arriba, pues algunas nunca han utilizado bicicletas de marcha o ciertas cosas, pero sobre todo lo que más valoran las participantes es ese clima de confianza que generamos, esas primera sesión en la que les preguntamos cuál es su experiencia con la bicicleta, en las que una cuenta que se cayó y le cogió miedo y entonces otra ya se atreve a contar que ya nunca había cogido la bici, y también les contamos cómo empezamos nosotras a ir en bici. Yo ahora puedo ir en bici prácticamente por cualquier calle de Madrid, pero cuando empecé a ir en bici no, porque no me conocía la ciudad. Entonces van viendo que es una evolución, que no se trata de no usar nunca la bici a que la bici sea tu único, pasar en un día, digamos, a que la bici sea tu único medio de transporte. Es simplemente una opción más a la que te vas acostumbrando y bueno, pues poco a poco lo que sucede es que la bici engancha y es tu medio de transporte favorito y procuras utilizarlo por todos los medios. Pero eso es algo que va pasando con el tiempo. Entonces, el objetivo que tenemos con este taller es que cada una de las participantes avance un poquito sobre su situación inicial. La que no sabe montar en bici, pues que pueda dar sus primeras pedaladas, que sepa señalar con la mano, por ejemplo, por unas calles por donde se sienta con confianza y luego, pues son 4 sesiones en el taller. Una vez pasadas esas 4 sesiones, tenemos un grupo más grande y solemos hacer quedadas y bueno, o con más personas, de una manera o de otra van avanzando en el uso de la bici como medio de transporte en la ciudad. Las que se sienten muy seguras lo que es con el manejo propio de la bicicleta, pues acuden a nosotros porque igual no se sienten tan seguras manejándose en el tráfico, igual no tienen carnet de conducir o igual no saben circular en el flujo, pero en cuanto les damos unas nociones básicas de circular en el centro del carril, de moverte con el flujo de los demás vehículos, pues ven que no es tan complicado porque todo está diseñado, todos los carriles y toda la configuración de las calles está diseñada para seguir un flujo en el que todos respetamos las mismas normas. Sí que hacemos mucho hincapié en el respeto a los demás usuarios y a las demás personas en la ciudad. Tanto el respeto a los peatones, que nos parece fundamental, y ahí puede haber más o menos discusión con los carriles bici, puede haber un rango, digamos, a unos nos gustará más, a otros menos, pero bueno, las aceras bici pienso que es algo horroroso. O sea, eso es robarle el espacio al peatón. Y es que esa inseguridad que tú sientes en la calzada se la trasladas a los peatones que están en la acera. Y yo el ejemplo que pone Ana de te paras en un semáforo, sales de tu casa, tú sales de tu casa mirando el teléfono y no sales a la acera, no sales directamente a un espacio de tráfico donde ya tengas que mirar a la derecha y izquierda a ver qué pasa. Entonces, eso para nosotros es algo fundamental, el respeto. Si por casualidad pues resulta que para hacer un giro o para llegar a tu destino final tienes un trocito de acera, pues te desmontas de la bici y caminas con ella. No pasa absolutamente nada. Incluso si en parte de tu ruta te pierdes o te da un poco de miedo a alguna situación, pues te bajas de la bici y caminas por la acera. No hace falta ir pedaleando absolutamente todo el rato. Al final lo haces, porque no es que no es para tanto. Pero sí que damos ese abanico de opciones en las que tú te puedas comportar sin hacer presión sobre el grupo más vulnerable, que son los peatones. Porque todos somos peatones. Algunos, además de peatones, somos ciclistas. Algunos, además de peatones, utilizan el transporte público, son conductores de motos, son conductores de coches. Pero todo el mundo tiene el derecho de salir de su casa y estar tranquilo cuando sale, cuando pasea, cuando va un niño pequeño que está aprendiendo a andar, etc. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en esa parte y también en la parte de saber circular dentro del flujo del tráfico, de respetar todos los semáforos, cedas al paso, de estar pendiente de los pasos de peatones. Aquí, por ejemplo, comentabas que, pues que algunos ciclistas no están muy de acuerdo con los pasos elevados, te refieres a los lomos de burro, ¿no? A los que son así. Yo personalmente, si les pones una rampita que no sea que la rueda se te queda clavada porque la pendiente es así,
ya yo creo que sería perfecto, tendremos ganados a todos los ciclistas, porque realmente no te molestas. Así que es verdad que algunos, pues, por ejemplo, uno que hay en la calle San Bernardo, llegando a la glorieta, que vas ahí cuesta arriba, te quedas clavado y casi no puedes salir. Eso le pones una rampita un poquito más grande, pero bueno, que sería el menor de los problemas, vamos, que totalmente de acuerdo en que es el itinerario del vehículo el que se tiene que ver interrumpido y no el itinerario del peatón. Como los botones para pulsar para que se ponga en verde, eso me parece horrible, la verdad. No sé si habéis visto un cómic que hay por ahí que plantea que tendría que ser al revés, los coches tendrían que pulsar un botón si quieren pasar porque hay mucho tráfico. En Madrid, en la ciudad, en el centro, lo vemos en la calle Gran Vía. Hay muchísimos más peatones esperando para cruzar que cola de coches esperando para avanzar, o que personas en los coches, y como peatones lo damos por hecho, pues tienes ahí 3 filas de peatones esperando para cruzar y ya te tocará a ti. Bueno, me estaba desviando un poco del tema del taller. Bueno, ya he hablado un poco de que tenemos diferentes perfiles de mujeres que se han animado a hacerlo, y un poco también quería contar la metodología que utilizamos, que también me parece relevante por si alguien estaba pensando en hacerlo en su zona o en saber cómo lo hacemos. Como decía, el objetivo es que cada uno avance sobre su situación inicial, no hay un objetivo común que haya que conseguir, con lo cual quitamos mucha presión. Es fundamental que todas las personas que estamos allí compartamos nuestras experiencias personales, desde las dinamizadoras o instructoras o como nos queráis llamar, hasta las participantes que están allí por primera vez. Eso genera un clima que es fundamental, y cuando les preguntamos qué es lo más importante que se llevan, todas responden el clima de confianza, más allá de la formación, que cualquiera se puede leer un folleto con las normas para circular en Madrid o puedes aplicar la lógica. Y una cosa que es inherente a respetar las normas también es ver y ser visto. Es decir, tienes que mirar cómo es el tráfico a tu alrededor, las necesidades de si hay personas que van a cruzar, etcétera, y tienes que indicar indicar al resto de conductores cuáles van a ser tus maniobras. Si tú estás circulando por el centro del carril, el coche que está por detrás de ti te está viendo, sí o sí. Si tú vas a girar a la derecha o a la izquierda, señalas con la mano, intentas hacer contacto visual si tienes confianza para girar, y si encima te has parado en un semáforo, en varios semáforos delante de ese coche dice, este ciclista sigue las mismas normas que yo, es muy difícil que te vaya a acosar. Señalas, le indicas que vas a girar a derecha o izquierda, y ese coche, aunque él también vaya a girar, pues va a levantar el pie del acelerador y te va a dejar hacer la maniobra. Muchísimas veces es mucho más común que un coche te facilite el paso cuando tú estás siguiendo sus mismas normas, a que un coche te increpe, que pasa un ínfimo porcentaje. O sea, de todos los coches con los que te puedes cruzar en una ruta, como mucho uno te dice algo, y no todas las veces que haces una ruta. Y luego lo último que hacemos es, las 2 últimas sesiones, circulamos en pequeños grupos de 2 o 3 personas para que sea lo más parecido a cuando van a circular solas. Les hablamos también del diseño de rutas y les dejamos que vayan ellas delante o que vayan detrás de nosotras para que sientan cuál es la sensación de sentir los coches detrás, por ejemplo. Si siempre vaya adelante y yo voy detrás, no sabe cuál es la presión de sentir el coche detrás, que no es para tanto. Entonces, intentamos hacerlo así, un poco en función de la disponibilidad que tengamos las instructoras. Y luego, aparte, tenemos un grupo más grande donde realizamos actividades en grupo, pero bueno, ya aparte del taller. Y bueno, y en relación también con lo que, ya para terminar, con lo que estaba contando Carlos, de Alcorcón, que estaba hablando sobre cómo conectar, cómo ir de Alcorcón a Móstoles, por ejemplo, o a Madrid. Otra iniciativa que tenemos en Madrid Ciclista es un mapa de rutas de recorridos para ir en bici por Madrid, similar a la red de metro. Simplemente similar a la red de metro, no para captar usuarios del metro, ni mucho menos, sino porque todos tenemos en la cabeza la estructura del metro en Madrid. Entonces es fácil que digas, quiero ir de aquí a aquí, pues como si fuese este metro, este metro. Y hay un grupo que se llama Alcorcón en Bici, que nos ha mandado precisamente algunas rutas y las hemos subido a ese mapa, de conectar con la línea 10 y con la línea 12, las tengo subidas, y me mandaron también la conexión similar a la línea de cercanías C5, que tengo pendiente subirlo al mapa también. Así que, bueno, pues es una de las maneras que también hay de enseñar a la gente cómo ir por caminos que ya existen, y sin duda, si esos caminos están limpios y tienen el mantenimiento que tanto cuesta hacer, como estabas comentando, pues sería muchísimo mejor. Y también señalización, porque a veces pues igual dudas entre un camino y otro, y si tienes un cartelito que te diga por aquí a Madrid o por aquí a Móstoles, eso seguro que también ayudaría. Y bueno, me he extendido demasiado, creo. Voy a ceder ya la palabra al siguiente. Muchas gracias.
Gracias a ti, Enar. No te has entendido. Estáis todos muy, muy comedidos, ¿eh? Aunque no fuera en el tiempo, pero sí en las explicaciones. Quería darle la palabra a Javier Cañadas, que es diputado de la Asamblea de Madrid y le tengo por aquí. Ya está ahí. A ver si le quedan los datos, que está gastando los datos en ese fondo de pantalla maravilloso. A ver si aguantamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar hoy aquí con compañeros y compañeras que para mí son auténticos referentes, como Ana Montalbán, que desde luego para el trabajo de mi día a día, pues los materiales que generan han sido muy importantes. O Enar, que no conocía el proyecto, pero me parece súper interesante. Lo he anotado para algunos municipios donde seguro que se van a interesar mucho por el proyecto, y desde luego al compañero Carlos, que bueno, porque se encarga de plasmar pues, nuestras políticas al final en lo concreto, ¿no? En su municipio, en Alcorcón. Y nada, deciros que pues la verdad es que ha sido un lujo escuchar el análisis, el diagnóstico y sobre todo las propuestas, ¿no? Con esta claridad tan nítida que tenéis todos y todas. Yo, la verdad es que me voy a centrar un poco en la situación de la Comunidad de Madrid. Para nosotros partimos de una realidad que a mí me gustaría desgranar en 2 puntos principales, pero que están totalmente relacionados entre sí, que es el alto nivel de contaminación atmosférica que tenemos y el desarrollo urbanístico a nivel de región, que por decirlo de una manera elegante, pues es muy desigual. Mirad, nosotros en la Comunidad de Madrid estamos a la cabeza de las ciudades con peor calidad de aire de Europa. Y la causa aquí es clara, es el tráfico de combustión de carburantes fósiles y los niveles de dióxido de nitrógeno que alcanzamos. Y tenemos que recordar que este contaminante pues, afecta principalmente al sistema respiratorio, que Madrid está a la cabeza de niños con problemas de asma y que en España mueren en torno a las muertes prematuras, en torno a 7.000 personas al año. Bueno, esto como entrada, ¿no? Como contexto sobre la contaminación que padecemos aquí. Durante el confinamiento, pues es lógico, ¿no? En todo el planeta pues hay una reducción de los agentes contaminantes. En España esta reducción fue de un 50%, y en Madrid pues se mejoró la calidad del aire a unos niveles que no veíamos desde hacía muchos años, ¿no? Los datos nos dicen que los niveles de dióxido de nitrógeno se redujeron un 58% de media. Y esto es lógico. No había el nivel habitual de tráfico rodado, pues no había esa emisión completamente loca de dióxido de nitrógeno, por lo que la calidad del aire pues mejora. Y esto tiene una lectura con un componente bueno y un componente malo. El malo, por así decirlo, pues es que esta medida pues, es completamente reversible. Y de hecho ya estamos volviendo un poco a los niveles previos de contaminación. Y bueno, lógicamente, precisamente por esta reversibilidad y porque mucha gente de Madrid veía cómo desaparecía esa boina negra y ha dicho, vale, pues no quiero tener que soportar estos niveles de contaminación, y se abre un momento de receptividad política, ¿vale?, para ejercer políticas precisamente que mejoren la calidad de nuestro aire. Pero ojo, porque ante esto, en la Asamblea de Madrid, pues nosotros empezamos a escuchar el gobierno de la señora Ayuso, que empieza a plantear soluciones parciales, que las presenta como soluciones integrales, como es el vehículo eléctrico. Es decir, nosotros no dudamos que el vehículo eléctrico o el car sharing pueden ser muy buenos complementos para mejorar la calidad de nuestro aire en la región. Pero ojo, y aquí empezamos a deslizarnos al siguiente punto de la desigualdad territorial. Hay 2 datos, y es que en nuestra región hay 2,5 millones de desplazamientos al día, con una ocupación por vehículo de 1,35 personas. Y no es en ningún modo sostenible sustituir toda esa flota de vehículos de combustión fósil por una flota millonaria de vehículos eléctricos. Esto es seguir sin entender que el planeta no es un banco de recursos ilimitado, donde seguir extrayendo recursos sin fin, ni un lugar donde seguir generando basura para enterrarla debajo de nuestro suelo. Y el otro dato es la media que se tarda en Madrid en ir a trabajar, que es de 1 hora, atascos mediante. Y socialmente esto, como mínimo, pues no es deseable. Nosotros creemos que aquí es fundamental un cambio en la estructura de cómo nos movemos, y esto pasa
por un cambio en la forma en la que estamos en nuestras ciudades. Y aquí entramos de lleno en el siguiente punto, que es la desigualdad territorial de nuestra región. Y aquí me gustaría enumerar algunos puntos que creemos que son clave, que son: el vehículo privado de combustión ha sido el gran mimado. Todo ha girado en torno al coche, tanto la forma de desplazarnos, cuando es la más cara, la más contaminante y la socialmente más disfuncional, que de esto nos dimos cuenta durante la etapa de confinamiento, cuando salíamos de nuestras casas en las franjas de paseo y veíamos cómo nuestros barrios pues, estaban absurdamente cortados, ¿no? por ese asfalto vacío, y que poco a poco era recuperado por los vecinos y vecinas para pasear, para correr, para en definitiva hacer vida en sus barrios. La forma de transporte radial en nuestra región está conectada desde la periferia hacia el centro, pero está completamente desconectada entre sí en la periferia. Tanto en la almendra central de la capital, prueba a moverte de Vallecas a Moratalaz, que están al lado, pero tardas más de una hora, o en la propia comunidad, donde para ir de un pueblo que tienes al lado, pues muchas veces tienes que ir hasta Madrid para poder llegar a él, ¿no? Y este es el sistema que, por cierto, tenemos también a nivel de España. Y aquí para nosotros es clave el desarrollo de un sistema de transporte público colectivo en nodos, es decir, que no deje a nadie desconectado, que conecte a nuestra periferia. Obviamente el fomento de la bicicleta y del desplazamiento a pie, pero para esto hace falta invertir. Es un proceso que no es fácil, pero que es fundamental ir fomentando estas nuevas formas de desplazamiento sostenibles y, desde luego, socialmente más justas. Y aquí nos encontramos con un tercer punto que es clave, y es la ausencia de un plan regional de urbanismo en la Comunidad de Madrid. Es decir, un plan que le diera sentido a la ordenación de nuestra región y, sobre todo, que se hiciera poniendo el acento en las necesidades sociales de su población. Pero es que se ha hecho exactamente lo contrario. Se ha ido funcionando a golpe de la iniciativa privada, esto es de las constructoras principalmente, de las inmobiliarias y de los múltiples chanchullos que han ido de la mano del Partido Popular durante estos 25 años. ¿Cuál es el resultado? Pues que tenemos una de las regiones más ricas, pero de las más desiguales, donde dentro de Madrid ciudad te encuentras que hay diferencias de esperanza de vida de hasta 10 años dependiendo del barrio en el que vivas. Tenemos una región que ha ido creciendo de forma dispersa, con entornos con muy baja densidad, donde el transporte público además no se ha fomentado, con esa desconexión de la que hablaba, lo que da lugar a que en estos 25 años pues el uso del transporte público ha pasado de un 32% a un 24%, y donde el uso del vehículo privado pues se ha incrementado de un 28% a un 39%. Una región donde cada vez que ha entrado el gobierno regional para actuar, pues lo que ha hecho ha sido aterrizar macroproyectos como el Xanadu, como la Warner o similares. Y nosotros tenemos que poner el ojo en modelos como las ciudades de 15 minutos, que ahora yo creo que en el debate estaría interesante que saliera el tema. Tenemos que apostar por el incremento de las zonas de baja emisión, que creo que también es un debate a abordar, como lo que fue Madrid Central, pero con proyectos aún mucho más ambiciosos. Y además es que esto ha llegado para quedarse y para ampliarse. Y desde luego nuestras políticas no pueden ser las de la performance verde. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno regional de Ayuso? Que nos viene con proyectos como el plan del Arco Verde, que se vende como la forma de conectar a nuestros municipios con el desarrollo de espacios verdes, pero que al final se queda en nada, en una política del espectáculo que sí, que queda muy vistoso cuando va la presidenta a hacerse una foto plantando árboles. Han plantado 1000 árboles, dicen, que luego no se sostiene la gran mayoría, pero mientras tanto no se hace nada con los vertederos ilegales que hay detrás de esos árboles que se están poniendo, por ejemplo. O la ayuda de 2,5 millones de euros que se va a dar ahora para comprar bicis eléctricas y patinetes. Muy bien, que al final son paguitas a las empresas, como ellos dicen, pero no se aborda la cuestión del transporte de una manera estructural y amplia y global. Y por último, yo no quería acabar sin acordarme de la última medida estrella del gobierno para este momento de crisis, que pasa precisamente por modificar la ley del suelo, que es básicamente que las licencias urbanísticas de los técnicos municipales pues dejen de ser necesarias para solamente hacer falta una declaración responsable por parte de las
de las constructoras, es decir, menos control sobre el urbanismo en nuestras ciudades, menos soberanía también para los ayuntamientos y menos financiación para los mismos. Y desde luego el anuncio de la venta de 1 millón de metros cuadrados de suelo público para uso industrial, cuando tenemos los polígonos industriales en nuestros pueblos con telarañas, para crear más vivienda, cuando tenemos 260.000 viviendas vacías en nuestra región y para, en definitiva, seguir generando macrourbes invivibles. Bueno, pues yo creo que el modelo actual nos sirve como ejemplo antagónico de lo que tenemos que construir en el 2023 y para lo que tenemos que ir construyendo a nivel municipal allí donde estamos. Gracias. Muchas gracias, Javi. Yo creo que ha señalado precisamente uno de los problemas, o el problema más grave que tenemos en la Comunidad de Madrid, cuando hace referencia a la falta de una planificación urbanística que de una manera estratégica diseñe la comunidad un crecimiento ordenado, teniendo en cuenta las soluciones de transporte público y no precisamente haciendo lo contrario, diseñando, dando libertad a que en base a los nuevos diseños radiales de nuevas autopistas de pago, etcétera, puedan ir creciendo los desarrollos urbanísticos bueno, pues sin ningún... Yo creo que un poco en la línea, no sé si se ha apagado, en la línea de lo que estás señalando, y precisamente como has apuntado al plan ARCO, yo creo que es inevitable invocar a Carlos precisamente porque es un ejemplo más de lo que puede acabar suponiendo el tipo de inversiones de la Comunidad de Madrid que acaben no siendo utilizadas para lo que debería servir. Es decir, normalmente cuando a los municipios se les da un tipo de ayuda autonómica donde el municipio puede elegir entre hacer algo vistoso que políticamente puede rentabilizar, donde lo ven todos los vecinos, aquel que nunca va a hacer nada de lo que estamos diciendo, pero que lo va a ver, o algo que pueda ser útil a un amplio, a un uso, por ejemplo, que tenga que ver con el medio ambiente, con el tema de los medios sostenibles, normalmente lo que acaba ocurriendo es que la mayor parte de ese coste acaba siendo dilapidada en el centro de la ciudad, donde, como decía Ana, hay un montón de formas de intervención, cuando señalaba cuando se pone la fibra óptica, cuando se pone luego el canal de Isabel II, los colectores. Ahora mismo, por ejemplo, una de las intervenciones que más están afectando en realidad a los cambios de nuestra ciudad está siendo la instalación de farolas LED, que por tener una distancia más corta entre farolas, pues está siendo casi la intervención que está reduciendo más aparcamiento en superficie de los últimos años. Vamos, es gracias al cambio de farolas LED. Es decir, una intervención colateral se vuelve al final, pues que tiene un impacto positivo, no sin dolor para algunos vecinos, pero evidentemente que puede ser resuelta de muchas maneras. Puede ser resuelta aprovechando para hacer esas plataformas únicas de las que hablaba Ana, que yo creo que es que debe ser el modelo que hasta ahora está siendo solamente destinado al centro urbano, y que yo creo que debe llegar a los barrios. En el caso de Madrid, este tipo de charlas, sobre todo, queremos que sean útiles para los activistas, pero también para los cargos, para los concejales, para los municipios en los que estamos. En el caso de Madrid, concretamente, pues son 13, ¿no? 13, una unión de 13 municipios, que en realidad hay 13 centros y, sin embargo, solamente se está considerando uno. En el caso de cada uno de nosotros, hablo de Madrid, sobre todo porque es el caso que conocemos más desde todos en común, pero en el caso de Alcorcón también tiene varios centros. En el caso de Getafe tiene, sobre todo, podríamos hablar de 2, 3 centros. En el caso de Leganés está también. Y todos nuestros municipios tienen varios centros. Entonces, muchas veces esa forma de plataforma única se destina solamente para el centro histórico. Entonces, se ha apuntado al tema de las superillas, supermanzanas, Salvador, se ha mencionado a Salvador Rueda. Yo creo que sería la ciudad de los 15 minutos. Estamos hablando siempre gravitando de forma diferente y tiene que ver un poco con todo esto. Entonces, yo quería preguntar a Carlos cuál es con respecto al plan ARCO y estas subvenciones que pueden ser, si crees que realmente vamos a conseguir, los que tenemos cierta sensibilidad, que esas intervenciones se destinen a recuperar las vías pecuarias, o si crees que van a volver a ser dilapidadas en renovar por 9ª vez la misma acera bici, ahora a lo mejor para hacer carril, yo qué sé, por 9ª vez la misma calle porque está en el recorrido, pero no se va a conseguir
que se haga una intervención en la parte interurbana, y quería que me dijeras también tu opinión si vamos a conseguir que la Comunidad de Madrid acceda a que restringamos el acceso al vehículo privado motorizado, que es en esencia el portador de los escombros, a esos caminos y vías pecuarias. Y a Ana, sobre todo, quería también preguntarte por el tema de las superillas y de la ciudad de los 15 minutos y bueno, pues sobre su desarrollo. Voy a dejar esas dos preguntas y luego os animo a que respondáis los cuatro. Vamos. ¿Quién se anima primero? Ana, anímate tú, que a Carlos le está costando la respuesta. No, ya, me lanzo. Sí, me toca, ¿no? Mira, vamos a ver. Has preguntado muchas cosas y todas se resumen en lo mismo. En lo que ha dicho Javier Cañada, J, que le tienes ahí arriba. Yo le tengo ahí arriba. En la falta de un proyecto de movilidad. No tienen un proyecto de movilidad. No entienden que tiene que haber un proyecto de movilidad en el que la Comunidad de Madrid deba de vertebrar al resto de las administraciones locales y dictarles, determinarles, véase diferentes normas, que haya un proyecto unitario que salga de arriba hacia abajo, que es lo lógico. Que es lo lógico. Aquí nadie pone en duda que la competencia en movilidad de la Comunidad de Madrid. Lo único que queremos las administraciones locales, o por lo menos yo, es que haya un proyecto que nos vertebre a todos y que todos juguemos con las mismas reglas. ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid? Poner 4 duros, hacer una financiación mediocre y que cada uno haga lo que quiera. Sin ningún control. Y mira, ahí, qué bien que esté J y que lo haya dicho. El dióxido de nitrógeno. El otro día estuve en el área de calidad del aire y se aprobó el protocolo de dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Alcorcón. Mi sensación es que la Comunidad de Madrid lo que hace normativamente es exigirle a las administraciones locales que desarrollen su propio protocolo, a aquellos municipios de más de 75.000 habitantes. ¿Y qué? Ya tengo el protocolo. Ahora implántalo como tú quieras. Desarrolla las medidas como a ti te dé la gana. ¿Cómo voy a hacer yo las medidas que a mí me dé la gana? La contaminación no conoce de fronteras administrativas. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo quiera y tú, Carlos, en Getafe y en Fuenlabrada y en Móstoles, es que cuando hablas con ellos les dices, oye, que es que la mayor cantidad de contaminación me viene por la Nacional Quinta y ahí necesito el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. ¿Dónde está? Es que está todo muy relacionado, está todo tremendamente relacionado, pero la conclusión al final va a ser la misma, que nos vamos a quedar y las administraciones locales van a hacer absolutamente lo que quieran. Y con una cosa muy importante, cero financiación. Ahora ya, como tenemos nuestro protocolo, que son muy listos, al final lo que dicen es, tú ya tienes tu protocolo, ahora la responsabilidad te la traslado. No. Yo tengo una responsabilidad en las competencias que a mí me atañen. Y yo dentro del casco urbano haré las políticas relacionadas con este protocolo dentro de lo que pueda. Pero lo que no me podéis hacer es pedirme cosas que es vuestra competencia y no poner dinero para ello. Es necesaria una financiación y sobre todo, más por encima del dinero. Es que siempre hablamos de dinero, pero no es un dinero. Necesitamos un proyecto que lideren ellos, si la competencia es suya. En ningún momento quiero usurparle la competencia. Y entra, por ejemplo, conceptos como la zona de bajas emisiones que ha hablado Jota. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Quién lo va a decidir? Yo, la que a mí me dé la gana. ¿Cuánto corto el acceso a mi municipio? Lo que a mí me dé la gana. ¿Pero quién soy yo para decidir eso? Insisto, debe de haber colaboración y coordinación entre las administraciones. Y ahí entra también, por ejemplo, lo que has dicho de las vías pecuarias y el tema de los escombros y el control de accesos. Pues muchos vecinos me dicen, oye, que ¿por qué no ponéis ahí un control de accesos? Pues porque las vías pecuarias no es nuestra competencia. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer un control de accesos en vías pecuarias. Y porque la gente que me tira los vertidos me los tira tanto en vías pecuarias como en caminos vecinales, competencia del Ayuntamiento de Alcorcón. Yo puedo hacer una intervención en los caminos vecinales nuestros del municipio, pero es que el que tira un vertido me entra por todos los lados, el campo no tiene puertas. Puede ser una opción si somos capaces de acotar todos los accesos y hacemos una propuesta inteligente en función del término municipal de Alcorcón, e insisto, mañana en Fuenlabrada, en Móstoles, etcétera, ajustada a las necesidades de ese momento en concreto. Pero para eso, colaboración. Y para eso, evidentemente, previamente yo debo de firmar el Ayuntamiento de Alcorcón un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid que me diga, oiga usted, puede hacer eso y tenga usted dinero para hacerlo. Insisto, aquí falta un proyecto. Aquí es necesario que se dejen de ir la gente a hacer las fotos. Aquí es necesario que se pongan a trabajar. Es muy grande la Comunidad de Madrid, efectivamente, pero lo que no puede ser es que el proyecto de la Comunidad de Madrid sea fomentar
el impulso de las administraciones locales como una especie de cumplimiento normativo y que cada uno campe a sus anchas. Eso no puede ser. Espero haberte contestado. Sí. Todos sabemos que el plan de la Comunidad de Madrid con respecto a la calidad del aire y otros temas ha sido trocear el problema en partes que no resuelven el conjunto y sobre todo que presentan un programa como forma de plantear que estar pensando en algo, ¿no? Cuando en realidad lo que se demuestra es que no hay ninguna voluntad por solucionar el problema. Ana levantaba la mano. Sí, bueno, yo quería decir que me parece muy interesante muchas de las cosas que se han, aparte de las preguntas que ha lanzado Carlos, de las cosas que se han dicho, ¿no? Bueno, en la problemática concreta que tenéis en Madrid es que es un monstruo territorial y efectivamente eso por trozos jamás se va a ir hacia adelante. Tiene que haber un plan, una estrategia y estar liderada obviamente por la comunidad, ¿no? que es quien tiene capacidad de actuar sobre el territorio. Y todo lo demás pues serán parches y fotos, como bien habéis dicho, eso es indudable. A mí hay algunas cosas de las que se han dicho que me gustaría resaltar, ¿no? Por ejemplo, la palabra invertir. Ya no sé quién de vosotros la ha dicho, pero me parece que es un término, no sé si ha sido Javi, no sé si ha sido Carlos o Enal, no importa, me parece que es un término fundamental. Invertir en transporte público, especialmente en una realidad como la vuestra de la Comunidad de Madrid. No es gastar dinero, es invertir, porque todo lo que vaya en ese sentido revertirá en el beneficio del territorio. Eso es indudable. Y si no se invierte en transporte público, en un transporte serio y además que no sea radial, concéntrico, como habéis dicho, pues esos millones de desplazamientos diarios que tenéis desde los municipios periféricos hasta el centro de Madrid para trabajar asumiendo como natural, otra de las cosas que ha dicho Javi, que ha dicho Javier, que es asumir como natural una hora de atasco de circulación más atasco a la ida y otra a la vuelta, con todo lo que eso revierte incluso en la salud pública, por lo que nos afecta a la cabeza o a nuestra conciliación familiar. Mientras que eso no se consiga sacar de la cabeza, pues que eso no es natural ni bueno para la salud, pues será difícil, ¿no? Por tanto, invertir en transporte público es invertir en salud. Yo veo que eso tiene una relación directa. Además de invertir en mejora de la calidad del medio ambiente urbano. Hay otra cuestión que se ha dicho que me parece que es muy importante, también creo que lo ha comentado Javier, que es el tema de la desigualdad territorial y la desigualdad social, en el sentido de que si ahora convertimos nuestro parque de coches carbonizados en un parque de coches eléctricos, se estará generando también y obligamos a ello además una desigualdad social muy grande entre quienes pueden acceder a ese cambio y quienes no. Y lo que seguiremos teniendo serán atascos teóricamente más limpios, pero el modelo de ciudad será igual y no habremos aprovechado la oportunidad. Luego, por otra parte, también, bueno, me ha encantado la intervención de Nada, me he sentido muy identificada con muchas de las cosas que ha dicho. Yo también he participado en algunos de los cursos en Granada que se hicieron pues, para animar a mujeres a ir en bici, y la verdad es que es muy gratificante. Y además te hace sentir, yo creo que la bici es empoderamiento, ¿no? Como ciudadana. Que sentir el aire en el pelo, yo me muevo muchísimo en bici también para distancias un poquito más largas y creo que eso es magnífico, ¿no? Y agradezco mucho lo que has dicho de respecto a la con el peatón, a la convivencia. Por supuesto, cuando hablo de pasos de peatones elevados, hablo de pasos de peatones elevados conforme a normativa, con sus rampas de acceso. Noto para menores de no edad. No vale cualquier. Busca tu distinguida dama. Ponte a follar. ¿Vosotros estáis viendo una cosa rara así como en el centro de la pantalla que sale por ahí o solamente lo veo yo?
Ha sido un pequeño troleo que nos han hecho. Vale. Bueno, continuamos. En cuanto a la plataforma única, una cosa que comentaba Carlos, que quería puntualizar, ¿no? El que puede ser peligrosa. Claro, cuando hablamos de plataforma única, en realidad es que hablamos de plataforma única, pero es como si hablas de calle. ¿Cuántos tipos de calle hay? ¿O cuántas plataformas únicas? La plataforma única tiene que tener una formalización en la que el coche no pueda ir rápido, en la que si hay aparcamientos, no pueda ser, el conductor o la conductora tiene que estar en esa calle sabiendo que no está en su espacio. Y esto ya, afortunadamente, hay muchos ejemplos de diseño urbano que favorece. Luego, la velocidad no puede ser más de 10 km por hora y en ningún caso deberíamos trasladar al niño, a la niña, al anciano la responsabilidad de que ellos están en un espacio compartido, sino que es a los conductores a los que debe trasladarse esa responsabilidad. Porque lo natural debería ser que es el coche en el que, al menos en el 80% de las calles, es el coche el que es un intruso, ¿no? Tenemos una señal que es la S28 dentro del Código General de Circulación y que habla de 20 km por hora. Nosotros hemos hecho una propuesta a la Dirección General de Tráfico que es simplificar la velocidad en ciudad. Directamente, máxima es 30. Puede haber vías excepcionales como autopistas urbanas y tal, pero es pasar de 50 a 30 porque eso salva vidas. Y en entornos escolares y en plataforma única, donde es el espacio compartido, 10 km por hora. Y funcionar con esas dos velocidades, porque es la velocidad del 10 la que nos sirve para la coexistencia. Y en eso la FEM, la Federación de Municipios y Provincias, está alineada con nosotros en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones se hacen plataformas únicas, que se llaman así cuando no deberían serlo, porque reproducen exactamente el mismo modelo de calles segregadas sobre lo que están al mismo nivel, pero siguen teniendo un carril central de asfalto en el que el coche, no el coche, sino el conductor o la conductora se siguen comportando igual, y con una señalita que porque hayamos puesto esa señal se supone que ya van a ir despacio. Y no es cierto, ¿no? Hay que, en las calles que hagamos en plataforma única, el diseño urbano tiene que ser maravilloso, tiene que haber árboles, bancos, fuentes, interrumpir la trayectoria. La persona que conduce tiene que saber que ese no es su espacio y así seguro que va a 10 km por hora. Se ha comentado también el tema de la ciudad de los 15 minutos y de la supermanzana. Bueno, yo con esto de París estoy muy contenta, veremos a ver lo que queda, pero me parece formidable que haya habido una campaña, que se haya hecho campaña política llevando por delante un modelo de ciudad que quiere decir que dice claramente que va a sacar 80.000 plazas de aparcamiento fuera de la ciudad y que apuesta porque el cuarto de hora, porque ya no es solo movilidad, quiere decir algo que se necesitaría también en Madrid, de que reequipar barrios, repensar cómo se va a trabajar para que no tengas que ir de tu ciudad a otra. Es decir, a mí de la ciudad, de lo que el profesor Carlos Moreno y Ana Hidalgo han puesto sobre la mesa, lo que más importante me parece es que una gran ciudad como Madrid haya puesto encima de la mesa, como París, haya puesto encima de la mesa que una gran ciudad también puede sacar coches fuera y hacer el 80% de su espacio público recuperado para las personas. Porque hasta ahora, cuando recurríamos a escasos ejemplos que tenemos, a lo mejor como Pontevedra, rápidamente las grandes ciudades, pero es que Pontevedra son 80.000 habitantes, que en realidad la ciudad de Pontevedra son 60.000 porque lo demás es rural. Y ya por el tema de la diferencia de tamaño, ya no podemos hacer nada. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega París, pero por lo menos el hecho de que tengamos una gran ciudad de referencia me parece muy interesante. Igual podría ser Barcelona con el tema de las supermanzanas y esto también es combinable con todo lo que se está diciendo porque es una estrategia que pueden ser, en el caso de Madrid, de Barcelona, pues tienen las supermanzanas muy cuadraditas y muy bien, pero que podrían ser superperas en vez de supermanzanas. Al final es interrumpir circuitos de paso. ¿Qué ocurre en Barcelona? Que se tienen que poner las pilas, ¿no? Porque llevan mucho tiempo hablando de las supermanzanas, pero están consiguiendo, desde mi humilde punto de vista, avances muy localizados en barrios muy, muy localizados, ¿no? Y queremos empezar a ver cómo se transforman esas grandes avenidas de 6 o 4 carriles en esas calles peatonalizadas de las que hablan. Es quizás lo que nos falta. Bueno, yo eso respondiendo a las preguntas de Carlos, ¿no? Y haciendo como un repaso de cosas que se me han ido ocurriendo mientras hablabais. Esperemos que
que París no solo se quede en campaña política y que en los próximos 6 años podamos ver realmente que esos dibujos tan chulos que nos han entrado por los ojos y nos han dicho que van a quitar tantos carriles y tantas cosas, empiece a ser verdad, porque entonces cuando consigamos un ejemplo global de una capital tan importante como es París y veamos que ahí se puede hacer, es que no van a quedar excusas para que los ayuntamientos digan que no se puede. Seguramente el problema será que haya en francés o algo de esto. Sí. Enar, yo creo que como geógrafa te invoco en estos momentos. Pues yo creo que puedes aportarnos. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que en los últimos años no estoy trabajando como geógrafa, pero me he dedicado muchos años a investigación y precisamente en temas de transporte, movilidad y en la necesidad de no tratar al transporte por un lado y al urbanismo por otro lado, sino que es que tiene que ir junto. Es que es intrínseco, porque el transporte, ¿qué es? Es moverte de un sitio a otro porque necesitas satisfacer unas necesidades. Entonces, si esas necesidades están separadas porque la compra la haces en un centro comercial, trabajas en un polígono industrial y vives en una urbanización que solamente hay residencias, pues eso te lleva a que probablemente utilices mucho más el coche, porque esas distancias son más grandes, porque en tu espacio de 15 minutos caminando puedes ir a saludar a todos tus vecinos y puedes ir a la piscina, pero muchas veces no puedes ir ni a comprar el pan. El tema del desplazamiento al trabajo en el área metropolitana de Madrid lo veo un poco más difícil porque al final algunos también elegimos un trabajo porque te gusta, algunos afortunados, otros porque es el que tienes disponible y en muchas unidades familiares no es fácil estar a 15 minutos del trabajo de todas las personas que conviven. Y ahí es donde creo que entra el transporte público, porque para hay gente que hace distancias bastante grandes en bicicleta, pero bueno, no tienes por qué. Puedes utilizar el transporte público e ir leyendo, ir trabajando. Hay gente que su primer repaso de los emails lo hace en transporte público. Y me asusta mucho esto que ha comentado Javier Cañadas, de que el transporte público ha pasado del 32% al 24% y el vehículo privado del 28 al 39%. Es que en Madrid, los que somos de fuera, siempre hemos dicho bendito transporte público. Es que yo sé lo que es utilizar el transporte público en Cantabria, que es donde soy, para ir a trabajar, y si pierdo el autobús tengo suerte si solo tengo que esperar media hora. Entonces, venir a Madrid y que la gente me dijese, 4 minutos para el metro. Bueno, para mí era algo totalmente irrisorio. Luego aprendí que esperar 4 minutos al metro aquí quiere decir que el metro va a llegar tan lleno que no puedo entrar, cosa que no me pasa en el otro lado. Entonces, por eso es tan importante las frecuencias, que la gente pueda confiar en el transporte público. Igual no hace falta que el metro sea cada minuto, pero si tú sabes que sí o sí pasa cada 2 minutos, ya confías en ello. La confianza en las frecuencias y en los tiempos de viaje del transporte público es fundamental para que la gente elija el transporte, o sea, es fundamental, es uno de los factores que más pesan para que la gente lo elija. Yo tengo compañeros de trabajo que van en cercanías, pues porque afortunadamente donde trabajo está muy difícil aparcar. Entonces, tengo que oír todas sus penas de decir, es que el cercanías voy a poner un ejemplo, de las 7:52, pues hay días que pasa y días que no, entonces tengo que ir antes. Y entonces coincido con mucha más gente y vamos muy apretados. Y de verdad, es que me parece que es totalmente fundamental, tanto para o sea, el transporte público para las distancias más largas y para lo que el urbanismo realmente no puede solucionar, no todos podemos hacer todo a 15 minutos de casa, y la parte del urbanismo para transformar los espacios, porque lo que comentaba Ana de las ciudades 30, efectivamente, es que la diferencia entre el número de accidentes y la gravedad de accidentes a 30 km por hora o a 50 km por hora es bestial. Entonces, tú no vale con poner señales de a 30, a 30, a 30 si tienes una calle con 5 carriles de 3 metros cada carril. O pones radares cada 50 metros y te hinchas a poner multas, que también, o bueno, yo creo que sería reconfiguras la calle ampliando aceras puedes conseguir que las terrazas quepan y que quepan también los peatones. No ampliar aceras para que las terrazas sean gigantes y los peatones sigan teniendo su medio metro para pasar. Y en las calles que son estrechas, pues efectivamente la plataforma única. Poner arbolado, salir a pasear es muy importante, o salir en bici necesitas la sombra en la época de verano, como estamos viendo ahora.
que haya bancos. Muchas veces se dice es que para que la gente mayor o los niños vayan en bici hacen falta unas infraestructuras súper mega especiales, que igual resulta que para el autobús y pasa el carril bici por ahí y estás generando un problema con los usuarios del autobús y con los peatones. Pero es que sobre todo lo que necesita todo el mundo es tener espacios seguros para caminar. Hay personas mayores que no salen a caminar porque no le da tiempo a cruzar el semáforo, porque no tienen un banco cerca de su casa y al final pues dar una vueltecita a la manzana para volver a subir. Eso me parece que es, bueno, me parece, es que no es que lo diga yo, el peatón está en la cima de la pirámide de movilidad, después está el transporte público y la bicicleta. La bicicleta tampoco es más importante que el transporte público, porque mucha más gente le es más fácil coger el autobús, por ejemplo, que no tiene, bueno, pues que es muy fácil en el sentido de que no tienes que subir ni bajar escaleras como el metro, por ejemplo, cosas así. Y la bicicleta al final es un medio de transporte individual, no colectivo. Entonces ahí yo creo que tienen que ser peatón, transporte público y bicicleta, pues el equilibrio para satisfacer diferentes necesidades, ninguno de ellos totalmente en exclusiva. Y como decía Ana, y yo creo que todos estamos de acuerdo, el coche es un invitado en la ciudad. El coche no se trata de prohibir el coche y que nadie, porque a veces dicen, ¿y si tengo que ir a recoger a mi abuela porque tengo que llevarle un medicamento? Ve en coche porque tienes mucha prisa o porque llevas un paquete muy pesado. Pero si la mayoría de los trayectos que se hacen en coche no es necesario hacerlos y utilizamos otro medio de transporte, cuando de verdad necesites utilizar el coche, entonces también va a ser mejor para ti, porque no vas a tener a tantos coches delante. En realidad, si diseñas la ciudad para todos los medios de transporte, es bueno para todos, incluido el coche. Yo creo que esa es la reflexión así con la que voy a terminar. Muchas gracias. Estáis todos, lógicamente, haciendo un poquito de spoiler de la siguiente encuentro que haremos de este tipo, porque es evidente que es necesario abordarlo, la problemática que tenemos con el transporte público. Pues nos estáis haciendo spoiler. Evidentemente es muy necesario en una ciudad como Madrid, es fundamental, es básico, no podemos dejarlo caer. Estamos viendo cómo se ha introducido un nuevo miedo con el tema del COVID y cómo se ha bajado, como ha dicho Javier, el uso del transporte público, y esto todos sabemos, los que tenemos un poquito de interés por el tema, que esto va a hacer que mucha gente va a ir en bici, haga lo que hagas, pero lamentablemente mucha más gente se va a pasar al coche. Entonces, eso es un colapso de la ciudad que es insostenible. Para nuestros pulmones, para la propia ciudad, es insostenible. Es decir, si el transporte público cae, no hay bicicleta que salve el colapso. Es decir, no sé si me explico. Duplicar el número de bicicletas y aumentar el 2% del uso del coche significa la ciudad colapsada y nosotros y la boina fija, permanente. O sea, está claro. El transporte público va a ser la siguiente charla. El siguiente debate que vamos a tener de este tipo. Como hay más gente presente, no sé si queréis hacer alguna pregunta concreta a alguno de los ponentes, seguramente mucho más interesante de las que soy capaz de hacer, pero para que no se nos escape el tiempo. Yo quería decir una cosa muy rápida. ¿Hola? Sí. Ah, vale. Nada, bueno, a ver, simplemente decir que suscribo totalmente lo dicho por los tres. Y sobre esto último que ha dicho Enar, ¿no? La falta de cohesión entre urbanismo y movilidad. Pues mirad, un dato súper gráfico, que es que en la Asamblea de Madrid está separada la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Consejería de Transporte y desde luego de la Consejería de Vivienda. Y ya desde ahí, imaginaos la gincana entre departamentos, proyectos o iniciativas que nosotros mismos presentamos, ¿no? Llevamos una iniciativa sobre, las zonas de baja emisión. ¿De quién es competencia esto? Bueno, pues los líos que se montan ellos solos son espectaculares, ¿no? Al final, sobre la ausencia de proyectos de región, que es de lo que se trata. No hay un proyecto regional de todo esto. En materia de residuos pasa algo muy similar a esto de lo que estamos hablando. El gobierno regional está desaparecido y entonces lo que ocurre pues es que se establece una ley de la jungla, ¿no? Donde los municipios lo que acaban es a leches entre ellos, ¿no? Enfrentándose entre ellos. La ausencia de un plan regional de sostenibilidad y de movilidad
pues al final lo que se concreta es que quien debería tener una visión global, pues no está. No está. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, la implementación de las zonas de baja emisión pues se convierte en un campo de batalla. O sea, yo creo que aquí en Madrid a ninguno se nos olvida la guerra del Partido Popular contra el Madrid Central. Porque la campaña de Almeida, ¿no?, que este hombre ha estado, ¿no?, durante el confinamiento, pues la campaña de Almeida se basó prácticamente en decir que al día siguiente de ganar las elecciones iba a suprimir Madrid Central. O sea, había un cartel electoral con esto, ¿no? Bueno, pues ganó las elecciones y no solo no lo canceló, sino que el otro día, antes del confinamiento, estuvimos en unas jornadas que organizaban los compañeros de Ecologistas en Acción sobre las zonas de baja emisión, donde vino un representante del Ayuntamiento de Madrid a contarnos la ampliación del proyecto, ¿no? Que, por cierto, en 2023 se prohíbe ya el tránsito de vehículos sin pegatina por la M30, ¿no? Esto, me imagino con Carmen al frente, la guerra que se hubiera desatado. Entonces, claro, visto lo visto, ¿qué ayuntamiento se atreve a dar el paso? ¿Quién le pone el cascabel al gato en su municipio? Pues esto es una pena. O sea, que la derecha convierta esto en un arma electoralista, al final lo que hace es que no se implementen estas políticas en los municipios. Y precisamente por esto urge más aún que no sean iniciativas independientes, aisladas e inconexas entre sí de cada municipio, sino que exista un plan regional que articule todo eso. Pero ojo, esto también, tiene que ser un plan coordinado con los municipios. Porque, como ha pasado ahora, con la venta del suelo público, ese 1,5 millones de metros cuadrados, los municipios se están enterando por la prensa, ¿no? O nos encontramos con situaciones como en la que el presidente de la Federación de Municipios llama a la consejera de Medio Ambiente para interesarse por esta venta de suelo público y la consejera le dice que, bueno, que está todo colgado en la página web de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues eso no puede ser. Y al final es que se reduce en una cosa que es muy sencilla. De verdad que es mucho más sencillo de lo que parece, que es coordinación. O sea, no cuesta tanto hablar con los municipios y coordinarse con ellos, inversión, y ahí, vamos, anclo la idea de Ana, inversión, pero es que sobre todo es voluntad política. O sea, al final es voluntad política en querer hacer esto. Efectivamente. Tal cual. ¿Queréis ahí aportar más? ¿Qué queréis decir? ¿Algo que os va quedando en el tintero? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, ¿no os animáis a responderle a Jota? Bueno, si es que tienes razón, estamos todos de acuerdo. Y también en lo que decía que es invertir en transporte público. Muchas veces se ha hablado de invertir en carreteras y subvencionar el transporte público. No, el transporte público, igual que la educación pública y que la sanidad pública, es un servicio básico. Y además el transporte público hace que la sanidad o que la educación también sea accesible por todo el mundo, no solamente por los que disponen de un coche en cualquier momento. Entonces creo que es una idea también clave a destacar, que es inversión y invertir en que mejorar la salud de todos, mejorar el gasto, o sea, reducir el gasto en sanidad porque con movilidad activa, por ejemplo, tenemos mejor salud y es que es una inversión a largo plazo. Está claro. Creo que voy a contar contigo también para la de transporte, ¿eh? Porque también vamos a ver a quién engañamos más, pero vamos a tener que poner otra etiqueta igual. Ya, bueno, yo contaría con todos, pero bueno, hay más cartera, ¿eh? Tenemos más cartera. Carlos. Sí, mira, me quedo con una cosa que me gusta mucho que habéis hablado todos y es el concepto de invertir. Es decir, por al final la cuestión económica siempre es una cuestión importante a la hora de planificar todo esto. Pero como dije al principio, al final
los vecinos y vecinas nos eligen, nos pagan, les representamos en gran medida para que puedan acceder a derechos fundamentales. Y resulta que la movilidad es un derecho que para mí es un derecho fundamental, sobre todo porque te permite acceder en calidad y en cantidad a otra serie de derechos fundamentales de los que jamás nos pondríamos en duda, como el derecho a la seguridad. Decía Anar, claro, y he tomado nota porque me gusta muchísimo, todo el mundo tiene derecho a salir de su casa y estar tranquilo. Yo que vengo de la seguridad pública, que en esto de la movilidad, la sostenibilidad de las energías renovables, estoy aprendiendo de seguridad pública hace un ratito. Y si hay una cosa que hay que garantizar al ciudadano y a la ciudadana es el derecho a ir por la calle tranquilo. Eso es vital, porque la seguridad es fundamental para el desarrollo de una sociedad sana. Y es muy importante también que incardina fundamentalmente con el derecho a la salud. Y eso es una cuestión que tenemos que trabajar y que desgraciadamente todavía a nivel político y a otros niveles también, tenemos que defender con otra serie de partidos que no quieren cambiar y que entienden que el cambio no es posible. Pero sí, es una realidad. Es decir, la movilidad está totalmente relacionada con el derecho, por ejemplo, a la educación. Y dicen, ¿y cómo? Pues porque si tú tienes una movilidad adecuada, vas a poder llevar a tus hijos a un colegio. Vas a poder tener acceso a universidades. Está todo relacionado. El que no se mueve para conseguir una serie de objetivos, el que no se mueve para llegar a una serie de servicios públicos, ¿quién no se mueve para ello? Al final estamos en un mundo globalizado y esa globalización exige esos desplazamientos de un sitio para otro. Es decir, trabajando el derecho a la movilidad con esa inversión, garantizamos también el acceso y la salvaguarda de derechos sociales y derechos civiles y, por supuesto, el derecho a un acceso a la movilidad que sea equitativo, igualitario. Y otra cosa que me ha gustado mucho, y te voy a llevar la contraria, Jota, compañero, coordinar. Dices tú, eso es fácil. No, insisto. Vengo del mundo de la seguridad. Pero no le silenciéis. Pero bueno, Jota, ¿tienes permisos de ti? ¿Me has silenciado tú, pájaro? Os juro que no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no toca. Insisto, por no alargar mucho, vengo, como digo, del mundo de la seguridad pública y han sido muchos años de experiencia y he trabajado en diferentes fases relacionadas con la coordinación. La coordinación, de verdad, al contrario de lo que tú dices, es algo tremendamente complejo, es sin ninguna duda lo más difícil. Porque que yo haga lo que yo quiera en mi municipio y que Móstoles haga lo que quiera y que... El problema es cómo me coordino con el resto. Eso es un elemento tremendísimamente difícil, porque al final lo que hay es muchos intereses, no solamente de carácter político, sino de carácter personal, que son muy complejos de solventar, porque la coordinación en sí misma supone que si yo me quiero coordinar con la Comunidad de Madrid o me quiero coordinar con Leganés, de alguna manera tengo que dejar de lado mis inquietudes de carácter personal o municipal y además tengo que ceder parte de mi soberanía. Porque para eso, coordinar supone en gran medida llegar a acuerdos. Y poder coordinarse es un ejercicio tremendamente complejo y la palabra coordinación al final, desgraciadamente, no tiene el empaque y la profundidad que debería tener. Pero insisto, ojalá fuera lo fácil que pudiera ser y ojalá fuera que efectivamente todos tuviéramos, entre ellos también yo, evidentemente, y el ayuntamiento que represento, tuviéramos esa capacidad para dejar de mirar hacia otros lados y poder coordinarnos, pero es tremendamente complejo la coordinación. Bueno, tengo que decir que se me ha ido de las manos lo del tiempo. No sé si luego nos está quedando una especie de apocalipsis car, pero la edición del director. Y no sé yo si luego el director le vamos a obligar a hacerle una edición más corta. Pero bueno, en todo caso, veo que ahora está pidiendo la palabra. Que sepáis que yo tengo aquí el reloj y el problema es que mi reloj lo tengo mal puesto a la hora y ya llevamos 2 horas y media, ¿eh? Que la idea era que nos quedara empaquetadito en 2 horas, ¿eh? Pero bueno, quiere hablar, está pidiendo la palabra Ana, adelante. Que sepáis que a lo mejor luego lo cortamos, ¿eh? Vale, yo muy corto. Además tengo a mi peque por ahí que me está esperando para comer, como está todavía en edad de pecho, eso sí que es un reloj implacable. Así que nada, muy cortito. Yo ya mi última aportación. Hablando del derecho a la movilidad, a nosotros, que es fundamental, para nosotros hay un derecho que intentamos reivindicar ahí en nuestros hashtags totalmente ahí a muerte y tal, que es el derecho al espacio público.
Y porque el derecho a la movilidad es también, ¿no? Pero en el derecho al espacio público no solamente es el derecho a movernos por el espacio público, sino también el derecho a estar tranquilos, como decía Enar, en el espacio público también. Tiene que ser también un espacio estancial. Entonces, bueno, y creo que si pudiésemos inocular esto, ¿no? Igual que el derecho a la salud, el derecho al espacio público, pues sería importante porque podríamos trabajar por él. Yo creo que, desde luego, hablando de coordinación y por llevarlo más allá de lo que ocurre en Madrid, lo que necesitamos es una ley de movilidad sostenible potente, porque que pudiera conseguir el mismo efecto que en su momento consiguió la ley antitabaco. En manos de es cierto que cada municipio es soberano dentro de su municipio sobre su espacio público. Eso es totalmente cierto. Pero ¿cuántos municipios, y especialmente de los más pequeños, están dispuestos a perder votos teóricamente? Porque ahí tenemos, por ejemplo, Anne Hidalgo recientemente, o el alcalde de Pontevedra, que lleva ya 20 años elegido desde que empezó con su proyecto, pero que teóricamente van a perder votos cuando su vecino al día siguiente le increpe que por qué han quitado los aparcamientos de su calle. Para todo eso, alcaldes, alcaldesas que todavía no son valientes, si tuviésemos ese paraguas de una ley de movilidad sostenible, realmente sostenible y realmente de movilidad, es decir, que no sea la ley del coche eléctrico, que es lo que me estoy viendo venir, tendríamos un gran peso quitado de encima, por lo menos una herramienta muy interesante para la alcaldía. Bueno, y ya con esto corto, yo no quiero que por mi culpa se extienda la cosa. Y agradezco y encantada de haberos conocido a todos. Aprovecho ya para decir que me ha gustado mucho participar. Bueno, pues vamos, si queréis, bueno, yo me arranco las despedidas. Yo saludo a Quique, que está aguantando con la cámara puesta, no escondido como los demás. Seguramente contemos o hagamos, participen más proactivamente cuando hablemos de transporte público y de metro y tal, pero probablemente. Y bueno, pues gracias a todos los que a todos los que habéis intervenido y a todos los que estéis escuchando. Es el primer pasito y seguiremos contando con vosotros para los siguientes.